Hola a todos los amantes del cine. En Profílmico, sumérgete en el fascinante mundo del séptimo arte. ¿Están listos para llevar sus historias visuales al siguiente nivel? En este viaje cinematográfico, exploraremos el fascinante mundo de los ángulos de cámara. Como cineastas, tenemos el poder de manipular la perspectiva, de guiar la mirada del espectador y evocar emociones profundas. Los ángulos de cámara son nuestras herramientas secretas para lograrlo. Desde el clásico ángulo normal hasta el intrigante ángulo holandés, cada ángulo ofrece una perspectiva única, una forma diferente de contar una historia. Prepárense para descubrir cómo dominar estas herramientas y transformar sus videos en experiencias cinematográficas inolvidables. Imaginen una escena, un hombre solo en un desierto. ¿Cómo lo mostramos? ¿Un simple plano frontal? Aburrido. Con un ángulo cenital lo empequeñecemos, mostrando su soledad ante la inmensidad. O usemos un contrapicado, haciéndolo parecer poderoso, un gigante ante la adversidad. Cada ángulo tiene un impacto psicológico, una forma de influir en la percepción del espectador. No se trata solo de mostrar, se trata de sentir. Descubriremos cómo usar los ángulos para crear tensión, misterio, alegría o cualquier otra emoción que deseemos transmitir. Acompáñenme en este viaje a través de los ojos de la cámara, donde aprenderemos a narrar con la luz y la sombra, con la altura y la perspectiva. Comencemos. Comencemos con el ángulo más común, el que nos conecta con la perspectiva humana, el ángulo normal. También conocido como plano a la altura de los ojos, este ángulo coloca la cámara a la altura de los ojos del sujeto. Suena simple, ¿verdad? Lo es, pero no subestimen su poder. Este ángulo es como una ventana transparente que nos permite observar la escena de manera natural. Nos permite conectar con los personajes a un nivel íntimo, como si estuviéramos allí con ellos. No hay distorsiones, no hay manipulaciones, solo una mirada honesta y directa. Piensen en las conversaciones cotidianas, en los momentos espontáneos. El ángulo normal captura la esencia de la vida misma, sin artificios. ¿Por qué es tan efectivo el ángulo normal? Porque nos resulta familiar. Es la forma en que vemos el mundo que nos rodea, la perspectiva a la que estamos acostumbrados. Esta familiaridad crea una sensación de comodidad, de naturalidad en la narrativa. Nos permite sumergirnos en la historia sin distracciones, conectando con los personajes y sus emociones. Además, el ángulo normal es muy versátil. Puede usarse en una amplia variedad de situaciones, desde escenas íntimas hasta secuencias de acción trepidantes. Su neutralidad también es una ventaja. Al no imponer una perspectiva particular, permite que el espectador forme su propia interpretación de la escena. Aunque el ángulo normal se considera objetivo, podemos jugar con él para añadir sutiles toques de subjetividad. Por ejemplo, al filmar a un niño desde su altura, podemos experimentar el mundo a través de sus ojos, creando una sensación de inocencia o vulnerabilidad. O imaginen una escena de persecución. Al colocar la cámara a la altura de los ojos del perseguidor, aumentamos la tensión y la adrenalina, haciendo que el espectador se sienta parte de la acción. El ángulo normal es como un lienzo en blanco. Nos da la libertad de crear diferentes atmósferas y transmitir emociones específicas, siempre manteniendo una conexión auténtica con el espectador. Prepárense para despegar. Ahora vamos a elevarnos por los aires con el ángulo picado. Imaginen que la cámara se convierte en un ave majestuosa, observando la escena desde las alturas. Desde esta perspectiva, el mundo se transforma. Los personajes y objetos parecen más pequeños, incluso insignificantes, como si estuviéramos contemplando un mapa en miniatura. El ángulo picado crea una sensación de distancia, de separación entre el espectador y la escena. Es como si observáramos un mundo ajeno, distante e inalcanzable. Este ángulo es ideal para mostrar la vastedad de un paisaje, la inmensidad del océano
o la multitud en un concierto multitudinario. Pero el ángulo picado no solo sirve para mostrarnos la grandeza del mundo, también puede usarse para generar emociones específicas en el espectador. Al empequeñecer a un personaje, podemos transmitir su vulnerabilidad, su soledad o su falta de poder. Imaginen a un hombre caminando solo por una calle desierta, filmado desde un ángulo picado. Su figura solitaria se pierde en la inmensidad del espacio, transmitiendo una profunda sensación de soledad. Por otro lado, este ángulo también puede usarse para crear humor o ironía. Al mostrar a un personaje desde arriba, podemos resaltar sus defectos o ridiculizar sus acciones. El ángulo picado es una herramienta poderosa para manipular la percepción del espectador, creando una sensación de superioridad o inferioridad según lo que queramos transmitir. Si el ángulo picado nos elevaba por los aires, el ángulo contrapicado nos lleva a las profundidades, a mirar el mundo desde abajo, como si la tierra misma nos filmara. Aquí la perspectiva se invierte. Los personajes y objetos parecen más grandes, más imponentes, como gigantes que se alzan sobre nosotros. El ángulo contrapicado crea una sensación de poderío, de dominación, de admiración o incluso de intimidación. Imaginen a un rey sentado en su trono, filmado desde un ángulo contrapicado. Su figura se agiganta, transmitiendo autoridad y poderío. Este ángulo es perfecto para escenas que buscan resaltar la fuerza, la determinación o la majestuosidad de un personaje o un objeto. Al igual que el ángulo picado, el contrapicado también puede usarse para transmitir emociones específicas. Por ejemplo, podemos filmar a un niño desde su perspectiva, utilizando un ángulo contrapicado para que los adultos a su alrededor parezcan gigantes. Esto puede evocar sentimientos de protección, de admiración o incluso de miedo, dependiendo del contexto de la escena. El ángulo contrapicado también puede utilizarse para crear misterio o suspense. Imaginen a un personaje misterioso que emerge de las sombras, filmado desde un ángulo contrapicado. Su figura imponente y amenazante genera intriga y mantiene al espectador en vilo. Dominar el ángulo contrapicado nos permite jugar con la percepción del poder, la grandeza y la superioridad, añadiendo una capa extra de significado a nuestras historias visuales. Agárrense fuertes, cineastas, porque ahora nos vamos a adentrar en un terreno visualmente desafiante, el ángulo holandés. También conocido como ángulo aberrante, este ángulo rompe con las reglas, inclinando la cámara lateralmente y creando un efecto de desequilibrio. Imaginen un mundo donde las líneas rectas ya no existen, donde la gravedad parece desafiar las leyes de la física. Esa es la sensación que evoca el ángulo holandés. Es un ángulo que genera inquietud, desorientación, una sensación de que algo no anda bien. Piensen en las películas de suspense o terror, donde este ángulo se utiliza para crear atmósferas claustrofóbicas o para anticipar un peligro inminente. El ángulo holandés no es un ángulo común, precisamente por su efecto disruptivo. Se utiliza con cuidado, en momentos puntuales para generar un impacto visual y emocional específico. ¿Por qué el ángulo holandés resulta tan perturbador? Porque nuestro cerebro está acostumbrado a percibir el mundo de forma vertical y horizontal. Al inclinar la cámara, estamos rompiendo con ese esquema mental, generando una sensación de inestabilidad visual. Esta inestabilidad visual se traduce en una sensación de tensión, de inquietud, de que algo está a punto de suceder. Es como si la imagen misma nos advirtiera de un peligro inminente. El ángulo holandés es perfecto para escenas de acción trepidantes, persecuciones automovilísticas o peleas, donde la inclinación de la cámara intensifica la sensación de velocidad y caos. También se utiliza en escenas de suspense psicológico, para reflejar el estado mental alterado de un personaje o para crear una atmósfera opresiva y amenazante.
Y si queremos observar el mundo desde una perspectiva completamente diferente, podemos recurrir al ángulo nadir. Este ángulo nos lleva al extremo opuesto del ángulo picado, colocando la cámara directamente debajo del sujeto, apuntando hacia arriba. Es como si la tierra se abriera bajo nuestros pies y observáramos el mundo desde el fondo de un abismo. El ángulo nadir crea una sensación de vértigo, de desorientación, de estar al borde del precipicio. Este ángulo no es tan común como el picado o el contrapicado, pero puede utilizarse para crear imágenes impactantes y memorables. Imaginen una escena de baile, donde la cámara se coloca en el suelo y los bailarines se mueven a su alrededor. La perspectiva inusual crea una sensación de ingravidez, de libertad, de movimiento fluido y elegante. El ángulo nadir también puede usarse para transmitir emociones específicas. Al mirar a un personaje desde abajo, podemos generar una sensación de inferioridad, de vulnerabilidad o de impotencia. Imaginen a un hombre atrapado en un pozo, filmado desde un ángulo nadir. Su figura pequeña y desesperada contrasta con la inmensidad del cielo que se abre sobre él, transmitiendo su situación de angustia y soledad. Por otro lado, el ángulo nadir también puede usarse para crear imágenes surrealistas o abstractas, jugando con las formas, las sombras y los reflejos. Piensen en una toma nadir de un bosque, donde las copas de los árboles se pierden en la inmensidad del cielo, creando un efecto visual hipnótico y misterioso. Dominar el ángulo nadir nos permite jugar con la percepción del espacio, la gravedad y la perspectiva, añadiendo una capa extra de significado a nuestras historias visuales. Prepárense para un nuevo desafío visual. Ahora, nos adentramos en un territorio menos explorado, donde la realidad se tuerce y la perspectiva se desliza. El ángulo oblicuo. Imaginen un mundo donde el horizonte se inclina, donde las líneas rectas se convierten en diagonales vertiginosas. El ángulo oblicuo desafía nuestra percepción de la estabilidad, creando una sensación de inquietud, de incertidumbre. A diferencia del ángulo holandés, que inclina toda la imagen, el oblicuo solo inclina ciertos elementos dentro del encuadre, generando una sensación de desequilibrio aún más pronunciada. Es como si la realidad misma se estuviera desmoronando, como si estuviéramos presenciando un mundo al borde del colapso. ¿Por qué el ángulo oblicuo nos perturba tanto? Porque nuestro cerebro busca constantemente patrones y referencias visuales para comprender el espacio que nos rodea. Al inclinar solo ciertos elementos dentro del encuadre, estamos rompiendo con esa lógica visual, generando una sensación de desasosiego, de que algo no encaja. Esta incomodidad visual se traduce en una sensación de tensión, de suspense, de que algo inesperado está a punto de suceder. El ángulo oblicuo es perfecto para escenas que buscan transmitir la inestabilidad emocional de un personaje, la fragilidad de una situación o la amenaza latente en un entorno aparentemente tranquilo. El ángulo oblicuo es un recurso visual poderoso, pero también arriesgado. Su uso excesivo puede resultar repetitivo o incluso confuso para el espectador. Por eso, es importante utilizarlo con moderación, en momentos puntuales donde se busque generar un impacto visual y emocional específico. Puede ser en una escena de paranoia, donde la realidad se distorsiona a través de los ojos de un personaje mentalmente inestable. O en un momento de clímax, donde el mundo parece derrumbarse alrededor de los protagonistas. El ángulo oblicuo es como una especia exótica. Un toque puede transformar un plato, pero un exceso puede arruinarlo por completo. Para comprender mejor el poder del ángulo oblicuo, podemos observar cómo ha sido utilizado en películas memorables. En El gabinete del Dr. Caligari de 1920, el director Robert Wiene utiliza constantemente el ángulo oblicuo para crear una atmósfera de pesadilla y locura. En Terciopelo Azul, de 1986, de David Lynch, el ángulo oblicuo se utiliza para reflejar la corrupción moral y la violencia latente en un pequeño pueblo.
Y en Inception de 2010, de Christopher Nolan, vemos el ángulo oblicuo en las escenas donde la realidad se plega sobre sí misma, creando un efecto visual impactante y desorientador. Al observar cómo estos maestros del cine han utilizado el ángulo oblicuo, podemos aprender a utilizarlo de forma efectiva en nuestras propias historias visuales. ¡Felicidades, cineastas! Hemos llegado al final de este viaje a través de los ojos de la cámara, explorando el fascinante mundo de los ángulos de cámara y su impacto en la narrativa visual. Ahora, poseen un conocimiento invaluable, una paleta de herramientas visuales para transformar sus historias en experiencias cinematográficas memorables. Recuerden que cada ángulo de cámara es como una palabra en el lenguaje del cine. No se trata solo de mostrar, se trata de comunicar, de transmitir emociones, de guiar la mirada del espectador y sumergirlo en la historia. Desde la neutralidad del ángulo normal hasta la inestabilidad del ángulo oblicuo, cada ángulo tiene un impacto psicológico, una forma de influir en la percepción del espectador y generar diferentes sensaciones. Es importante destacar que las reglas en el cine están para romperse. No tengan miedo de experimentar con los ángulos de cámara, de buscar nuevas formas de expresión visual, de encontrar su propio estilo. Jueguen con la altura, con la inclinación, con la distancia focal. Combinen diferentes ángulos en una misma escena para crear contrastes, transiciones o efectos dramáticos. No hay límites para la creatividad. Lo importante es que cada decisión visual esté al servicio de la historia que quieren contar. Analicen películas, cortometrajes, videos musicales. Observen cómo los directores utilizan los ángulos de cámara para transmitir emociones, crear atmósferas o resaltar la psicología de los personajes. Un consejo fundamental: no utilicen los ángulos de cámara de forma gratuita. Cada ángulo debe tener una justificación narrativa, un porqué dentro de la historia. Pregúntense, ¿qué quiero transmitir con este ángulo? ¿Quiero que el espectador se sienta poderoso o vulnerable? ¿Quiero generar tensión, intimidad o grandiosidad? El ángulo de cámara debe ser una extensión de la emoción que quieren transmitir. Deben ser capaces de justificar cada decisión visual, de explicar por qué ese ángulo en particular es el más adecuado para esa escena. Recuerden que el cine es un lenguaje subliminal. El espectador no siempre será consciente del porqué de un determinado ángulo, pero lo sentirá a nivel emocional. A medida que experimenten con los ángulos de cámara, irán descubriendo su propia voz, su propio estilo cinematográfico. No existe una fórmula mágica. Cada cineasta tiene una forma única de ver el mundo y de plasmar esa visión en imágenes. No tengan miedo de romper las reglas, de experimentar, de buscar nuevas formas de expresión. Lo importante es que sean fieles a su propia visión y que utilicen los recursos técnicos a su alcance para contar historias auténticas y memorables. El cine es un arte en constante evolución. No dejen de aprender, de investigar, de dejarse sorprender por las infinitas posibilidades que ofrece el lenguaje audiovisual. Pon en práctica tus habilidades cinematográficas. Ahora que conocen el poder de los ángulos de cámara, es hora de poner en práctica todo lo aprendido. Tomen sus cámaras, reúnan a sus equipos y comiencen a crear. No importa si se trata de un cortometraje, un video musical o un simple ejercicio de estilo. Lo importante es que experimenten, que se diviertan y que dejen volar su imaginación. El mundo está lleno de historias por contar. Salgan a buscarlas y cuéntenlas con la pasión, la creatividad y la maestría visual que los caracteriza. Y recuerden, el cine es un trabajo en equipo. Rodéense de personas talentosas y apasionadas que compartan su visión y les ayuden a llevar sus historias al siguiente nivel. Hasta la próxima, amantes del lente. Nos vemos en un nuevo capítulo de Profílmico y que la fuerza de la imagen los acompañe.